Buenos días chicos, ¿qué tal? Tenemos nuestra clase de literatura ahora, nos ponemos cómodos, nos ponemos tranquilos, porque vamos a dar lugar a la literatura en este momento. Para empezar la clase, quiero leer un poema. Quiero que me prestes atención, por favor, y después ya estaremos, yo trataré de leer mentalmente tu opinión, pero sí quisiera que tú escuches este poema. ¿Listo? ¿Estamos cómodos? Este poema dice así. En que el bendito robador de Europa, media luna las armas de su frente y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo, en campos de zafiro, paz estrellas, cuando el que ministra podía la copa a Júpiter mejor que el garzón de ida, náufrago y desdeñado sobre ausente, lacrimosas de amor dulces querellas, da al mar que condolido fue a las ondas, fue al viento, el mísero gemido, según de Orión, dulce instrumento. Del siempre en la montaña opuesto pino, al enemigo noto, piadoso miembro roto, breve tabla del fin no fue pequeño, al inconsiderado peregrino, que a una Libia de ondas su camino fió y su vida a un leño del océano, pues antes sorbido y luego vomitado, no lejos de un escollo coronado de sencos juncos, de calientes plumas, alga todo y espumas, halló hospitalidad donde halló nido de Júpiter el ave. A ver, ¿qué podemos comentar del poema que te he leído? Este poema es un poema de un hombre muy, pero muy importante en la literatura española. ¿Qué caracteriza? A ver, dos cosas yo resalto de este poema. Y espero que tú te hayas dado cuenta y coincidas conmigo. Este poema tiene musicalidad. No es un poema que se pierde, no, tiene un ritmo, hay musicalidad. El problema con el poema es que no se puede entender claramente de qué está hablando. Tendríamos que leerlo despacio y tal vez palabra por palabra para poder entender qué está queriendo decir el poeta. Sí, este poema es complejo. Este poema pertenece a un movimiento cultural español llamado el Barroco. El Barroco se caracterizó por ser una moda literaria, una moda artística que ponía mucho énfasis en cómo sonaba, pero no tanto en el contenido. Para ellos era más importante lo externo que lo interno. Chicos, vamos a ver hoy en la clase de hoy el Barroco español. Bien, como ustedes notarán aquí, yo tengo mi título grande que dice Literatura Barroca, siglo XVII, para ser exactos, en la historia de la literatura y en la historia española también. Esta moda literaria es la que viene después del Renacimiento. A ver, el renacentismo o renacimiento fue una moda pues, que vino con mucho ímpetu, pero al final, como todas las modas y los movimientos literarios, terminó al pasar los años también cansando y la gente quería algo nuevo. El problema era que España pasaba por una de sus peores crisis. Un siglo antes, en el siglo XVI, España había sido un país grande, pero ahora España estaba siendo un país en la extrema pobreza, donde abundaba, y no solo en España en realidad, en toda Europa ya había caído en una desazón económica, en una desazón cultural, en una desazón moral, que lo que más abundaba era pues el hambre, la guerra y la miseria. El hambre debido a la falta de trabajo, debido a la no preocupación de los reyes, ¿sí? Que se ocupaban básicamente en el palacio y en la corte, pero el pueblo estaba olvidado. La guerra, que era para los reyes pues algo como un deporte. Y obviamente los reyes no iban a la guerra, iba el pueblo, que terminaba con muertos, huérfanos, viudas y más pobres, y por eso la miseria era muy patente en esa época. ¿Te recuerdas que cuando hicimos la clase de la salud de Tormes veíamos que ya venía con tiempo atrás este cuadro social en España? Y por ello que el lazarillo, un joven casi siempre huérfano, tiene que sobrevivir como sea. ¿Por qué? Porque España estaba pasando ya por eso.
Y como dice nuestro subtítulo de aquí, pues en esta época de España y de Europa, y España propiamente, donde lo que más abunda es la desgracia, curiosamente es el mejor siglo de la literatura española, conocido como el siglo de oro para los estudiosos de la literatura. ¿Por qué se le llama el siglo de oro? Porque es aquí que van a aparecer grandes y extremadamente buenos literatos. A pesar de la crisis moral, como dice aquí, de la crisis social y económica, aparecen buenos escritores, ¿sí? Y lo curioso es que España un siglo antes, en el siglo XVI, había sido una potencia. España un siglo antes había sido potencia mundial debido obviamente a las colonias que tenía en América, a las riquezas que extraía de las colonias de América, pero en un siglo después, ¿quién hubiera dicho y hubiera pensado que España estaba destinada a seguir en una cadena ascendente de predominio en Europa? España estaba cuesta abajo. ¿Por qué? Por las malas decisiones de sus reyes, por obviamente la falta de sensatez de las personas mismas que malgastaron lo que tenían, y España ahora estaba sumida en la desgracia y en la pobreza, conocido el siglo XVII como el siglo de la decadencia, ¿sí? Y en parte debido a esa profunda necesidad es que aparece esta literatura que va a tener como predominio pues buscar la expresión, ¿sí? Va a buscar la alegría en el corazón triste de aquel que menos tiene, y se va a dar el siglo de oro de la literatura española, ¿sí? Como dice nuestro subtítulo, este siglo de oro, este siglo de gran producción literaria en España, tiene características como las que tenemos aquí. Por ejemplo, se caracterizó por el excesivo adorno hasta llegar a la exageración. La literatura barroca tiene esa característica principal, la exageración. Cuando uno habla de barroco, habla de sobrecargado. Y lo barroco no solo se dio en la literatura, también se dio en lo artístico, básicamente en la escultura y en la pintura. Por lo tanto, ¿habían cuadros barrocos? Sí. ¿Había hasta en la arquitectura? ¿Habían construcciones barrocas? Sí. Pero ¿cuál era lo común? A pesar de que eran distintas cosas en que estaban sobrecargados de pintura o sobrecargados de palabra. En la literatura es como ese poema que te he leído, porque ese poema que leí al iniciar pertenece a la literatura barroca. Tiene musicalidad, pero no se entiende cuál es el mensaje. ¿Sí? En la pintura los cuadros eran muy sobrecargados, y en la escultura pues, y en la arquitectura adornos por doquier que daban belleza, pero a veces ya cansaban. Entonces, característica de la literatura barroca, excesivos adornos que llevaban hasta la exageración. A la vez también había un contraste con tremendo en la literatura barroca, porque daba lugar a en un mismo cuadro, en un mismo poema, pues se presentaba a la vez lo pequeño y lo grandioso de algo, o lo refinado y lo grosero, o lo sin cultura, como lo bueno y lo malo de algo. El contraste siempre fue una herramienta en la literatura barroquiana. ¿Por qué? Porque se va a presentar ello, y con ello daba una fuerza al poema, ¿sí? Y el presentar dos cosas totalmente opuestas. Dos son las corrientes que destacan en la poesía básicamente barroca, ¿sí? El conceptismo y el culteranismo. ¿Cuántas? Dos. ¿Cuáles? El conceptismo y el culteranismo. ¿Qué es el conceptismo? Es un tipo de literatura barroca que va a buscar la asociación ingeniosa de ideas, que va a tratar de jugar con los conceptos, va a tratar de jugar con las palabras, ¿sí? Buscando pues que esa expresión suene con doble sentido. ¿Qué es el conceptismo? Es el uso y el recurso de asociar una palabra que tiene dos o tres significados, y bajo la expresión y bajo esos conceptos que se llama conceptismo, puedes buscarle lo gracioso, lo ameno y lo divertido. Por ejemplo, mira lo que dice aquí, antes de ver esto de aquí, pasemos aquí. Por ejemplo, este es un fragmento de un poema de un culteranista. Poderoso caballero es don Dinero, dice. Oh, pero él no dice nada nuevo. A ver, analicémoslo. Bien, es la época, en esta época, el caballero era la persona que tenía un estatus de vida mejor que los demás, ¿ya?
Y ser caballero, obviamente, pues era tener un nivel de vida tranquilo, ¿ya? Y por ello el autor de aquí juega con el término de caballero con el dinero. Sabemos que el dinero pues no puede ser un caballero porque es un objeto, pero él dice poderoso caballero es don dinero. Y todo el poema se va a esforzar el autor en hacer ver que este caballero, que es el dinero, pues abre muchas puertas y logra que las personas se casen, que por más feo que sean, se casen con personas lindas, porque poderoso caballero es don dinero. Y que resalta que el que tiene dinero, pues tiene poder. O el otro fragmento que escribe Francisco de Quevedo, en un poema extenso dedicado a un señor con quien no se llevaba bien y que vamos a estudiar hoy. Y le molesta, dice, érase un hombre a una nariz pegada, debido a que se está burlando del concepto, de la idea misma, ¿sí? Y va a buscar el doble sentido, ¿sí? Como te das cuenta, mira cómo juega con las palabras. Érase un hombre a una nariz pegada. No dice que era una nariz a un hombre, no, érase un hombre a una nariz, porque la nariz era más grande y era de mayor importancia, ¿sí? Por lo tanto, el hombre está pegado a la nariz y no la nariz al hombre. Y todo el poema va a usar esas figuras, ¿sí? Con conceptos e ideas para darle una figura, enriquecer el poema y hacerlo, pues, obviamente agradable. Representante máximo del conceptismo, Francisco de Quevedo, ¿sí? Francisco de Quevedo. Pero no fue la única corriente barroca, también estaba el culteranismo. El culteranismo, en cambio, pretendía ante todo lograr la belleza formal. Los culteranos buscaban que lo externo sea lo hermoso, sin importar lo interno necesariamente. Estamos hablando de literatura. ¿Qué quiere decir? Que el poema se escuche bien, tenga musicalidad, pero no se entiende, no importa. La cosa es que se escuche bien. Usa las palabras, mezcla las palabras. Aunque no tengan sentido, pero la cosa es que se escuche bien. Obviamente sí se entendían en un profundo análisis el poeta expresaba algo, pero con tantos recursos, ¿ya? Con tantas palabras nuevas que inventaban ellos mismos, que era bien complejo entender el poema. El representante máximo de esta corriente barroca, el señor Luis de Góngora y Argote. Curiosamente, Francisco de Quevedo, representante máximo del conceptismo, como Luis de Góngora y Argote, representante máximo del culteranismo, tenían una rivalidad tremenda. Tanto así que los dos señores estos no podían estar en un mismo lugar a la vez. Si alguien llegaba y encontraba al otro en una fiesta, en cualquier sitio, simplemente se iba. Se querían, entre comillas, muchísimo. Es por eso que Francisco de Quevedo le va a escribir todo un poema burlándose de la nariz de Góngora, porque era medio narizoncito, ¿ya? Y le crea este poema que dice, érase un hombre a una nariz pegada. Le dice, érase un hombre, dice, pez espada. Y se va burlando de su nariz, y él obviamente también se desquita porque se lleva un odio tremendo, o se llevaron un odio tremendo ellos dos. Vamos a analizar nosotros a Luis de Góngora y Argote porque merece nuestro tiempo. Sí, Luis de Góngora y Argote escribe poemas difíciles de entender, sí, pero es el máximo representante de esta corriente barroca. ¿Por qué? Porque sí, el análisis de las obras de Góngora merece su tiempo y expresa una poesía profunda, muy recargada, pero con un sentido grande y que sí es entendible. Luis de Góngora y Argote nace en 1561 y muere en 1827, obviamente en España, ¿sí? Básicamente en Córdoba, ¿ya? Los apellidos correctos de Góngora era, él nació con Luis de Argote y Góngora, pero al pasar los años él se cambia el orden de los apellidos. Dice porque no se escuchaba bien Luis de Argote y Góngora, no, mejor se escuchará, decía Luis de Góngora y Argote, y ahora se escucha mejor, y por eso él hizo el trámite y se cambió el orden de los apellidos, ¿sí? Estudió humanidades y concluyó sus estudios en la Universidad de Salamanca, en Córdoba, ¿verdad? Obviamente donde ya mostraba ser un hombre excepcional en la literatura. En 1617 la corte de Felipe
Felipe III, rey de España, ¿sí? Lo nombra capellán de honor. Este hombre era un hombre de letras, un hombre de sociedad, pero a la vez comenzó a también incursionar en lo que es la religión católica. Y debido a sus influencias hace que el rey de España lo nombre, ¿cómo lo nombra? Capellán de honor, que era el consejero espiritual del rey. Lo cierto es que Góngora y Argote no era un hombre religioso, no era un hombre temeroso de Dios, destacaba por sus broncas, destacaba por otras cosas, pero quiso él también incursionar en la religión católica y fue nombrado más por sus virtudes literarias que otras cosas como capellán del mismo rey. En 1826 sufrió un ataque cerebral que él hizo que perdiera la memoria. Lo llevaron a Córdoba y un año después allí, en Córdoba, su ciudad de nacimiento y donde tenía algunos parientes, fallece este señor Luis de Góngora y Argote. El culteranismo es invención de él es el padre del culteranismo, por eso dice, se denomina así a la corriente literaria creada por Góngora, ya que se caracteriza ¿por qué? Por el refinamiento de sus expresiones. El culteranismo va a buscar eso, la expresión tiene que ser refinada, no cualquier palabra, tienes que encontrar una palabra nueva. Si puedes, invéntate una palabra, decía. Por lo complejo, por su compleja elaboración. ¿Por qué? Porque a la hora de armar oraciones era obviamente complicado. Un poeta de esta corriente culterano tenía que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque su oración no podía también ser incoherente totalmente. ¿Sí? A la vez un uso recargado de las metáforas, de las hiperbatones y de los hiperbatones y de los elipsis, que el uso exagerado que hacía Góngora de esto, pues mostraba lo complejo de su obra, de su poema. Obras, algunas de ellas en los sonetos, a Córdoba, en el cristal de tu divina mano, canciones como a la Armada Invencible, en honor a su armada, ¿sí? Letrillas como La más bella niña, o sus obras principales como Panegírico al Duque de Lerma, un poema extenso, como también lo es Fábula de Polifemo a Galatea, una de sus mejores obras, y Soledades, donde yo te leí un fragmento, también lo llevaron a la gloria. Es uno de los poetas más destacados en el siglo de oro de la literatura española. ¿Sí? Góngora y Argote es el creador del culteranismo, un representante necesario cuando se habla de lo barroco, ¿sí? Cuando estudiamos la literatura española en el siglo XVII. Chicos, ustedes quedan con la información, a estudiar por favor, ¿sí? Y a cuidarse siempre. Nos vemos, saludos a sus padres.